noches, bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Le estamos acompañando en esta ocasión especialmente en vivo, en viernes. Recuerde usted que nuestro programa se transmite los martes en punto de las 9 de la noche, pero en esta intención y en esta dinámica de querer dar el espacio y la cabida a todos los precandidatos a la alcaldía de Guadalajara, es que hemos abierto además este día en vivo para nuestro auditorio. Enrique. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues sí, tendremos a todos los precandidatos a Guadalajara de aquí a la primera semana de febrero que termina el proceso de precampañas. Y pues bueno, ya tuvimos a Celia Fausto el martes pasado. Tendremos hoy a Alfonso Petersen Fara, que es precandidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara, y el siguiente martes Ricardo Villanueva, ¿no? Del PRI. Así es. Y el siguiente viernes, Enrique Alfaro. Cerraremos el último martes con César Madrigal. César Madrigal, precandidato también del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara. Así que bueno, pues esperemos que usted nos acompañe, además del martes, hoy viernes y el próximo viernes también. Enrique, muchos temas en la semana, la agenda política cada vez más intensa, y en el aspecto local, pues llama mucho la atención esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que le permite al precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro, exhibir sus spots con algunas correcciones, precisar que habían sido las autoridades quienes le habían pedido que retirara esta publicidad, ¿no? Algo similar le sucede a Ricardo Villanueva, que también lo restablece el Tribunal Electoral, y creo, Belén, que aquí hay dos lecturas que habría que hacer. Por un lado, creo que la confusión en materia de instancias electorales está generando un desorden, sobre todo para la ciudadanía. La ciudadanía no entiende muy bien quién está castigando, quién está levantando, por qué, cuál es el problema. Y creo que el tribunal, y este es el segundo punto, está de alguna forma legalizando una simulación. Porque creo que en los dos partidos políticos, en el caso del PRI y en el caso de Movimiento Ciudadano, ambos son procesos internos ficticios. Es decir, si nos vamos a analizar en el caso del PRI, pues es un precandidato único, que uno no entendería por qué tiene que tener acceso a medios de comunicación o por qué tendrá que estar en las calles haciendo campaña, pero bueno, es algo que el tribunal parece que está avalando. Y en segunda instancia, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues vemos que el candidato que se enfrenta a Enrique Alfaro, pues ni siquiera conocemos su nombre. Así es. No sabemos ni cómo se llama. En Movimiento Ciudadano lo conocen. No, Enrique. Bueno, ¿te acuerdas el otro día que estuvo aquí Hugo Luna y le decíamos, oye Hugo, pero pues tendrían que repartir más equitativamente la forma en que distribuyen los recursos del partido y el acceso a medios de comunicación? Y nos decía, no, pues es que cada quien tiene su estrategia, uno está privilegiando redes sociales, o bueno, dándole la vuelta a lo que claramente es una elección donde Enrique Alfaro es el candidato electo por parte de Movimiento Ciudadano. Y entonces yo creo que el tribunal se equivoca porque le dice a los partidos políticos, si ustedes quieren simular, está bien. Al final yo le voy a terminar corrigiendo la plana al Instituto Electoral, que había tomado, creo, medidas adecuadas en este tema, ¿no? Y todo se reduce, Enrique, a lo que hemos venido debatiendo en este espacio y que nuestra audiencia ha estado participando también muy activamente, el hecho de que la ley electoral no quedó lo suficientemente clara como para poder aplicar las sanciones de forma determinante. Lo estamos viendo ahora con esta corrección que hace la Sala Superior del Tribunal Electoral y dice, bueno, sí, pero con ciertos ajustes. Otra vez, la ley no está lo suficientemente clara como para decir si se puede, no se puede o qué se puede en este proceso de pre-campaña. Sí, a ver, en el caso de Movimiento Ciudadano sí fue un tema, de alguna forma le podemos decir que de algunas correcciones de los spots y de toda la propaganda, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tribunal se tendría que meter al fondo del asunto y empezar a generar, digamos, una serie de jurisprudencias que permitan interpretar esto como un proceso de precampañas, ¿no? Por un lado. Pero también creo, por otro, Belén, que si tú te metes a estudiar la legislación electoral, a revisarla, queda clarísimo, por lo menos en el caso de precandidatos únicos. Dice, los precandidatos únicos tienen prohibido hacer precampaña, tienen prohibido el acceso a medio, tienen prohibido todo. Ya después el tribunal, vinculado a una resolución que, por cierto, tuvo el Tribunal Electoral hace algunos años, le está permitiendo a los precandidatos únicos hacer precampaña por el hecho de la equidad, ¿no? Por decir, bueno, uno está en precampaña, otro también podría tener acceso a todos esos recursos. Sin embargo, sigo pensando que el Tribunal Electoral está tomando un papel de legitimador de todo este tipo de prácticas y creo resoluciones que hasta en mi punto de vista son bastante valientes de la autoridad electoral, pues el tribunal llega, las rechaza y se acabó el debate, ¿no? El argumento del PRI, Enrique, para que su candidato único o precandidato único estuviera realizando campaña era que tenía que convencer al Consejo Interno del Revolucionario Institucional. Yo te pregunto, Belén, ¿y si no los convence que no van a tener candidato? Exactamente, o elegirán otros. Es que ese es otro de los grandes puntos. ¿Qué va a pasar,
en el caso de que un partido decidiera de último momento no ratificar sí, al precandidato único, ¿no? Estos rumores que han surgido, incluso en otros partidos, con otros precandidatos donde no tienen o no les han asegurado al 100% que vayan a ser los candidatos. Sí, a ver, pueden meter otro candidato porque el Consejo lo rechace, pero a mí se me hace que esa posibilidad es bajísima. ¿No? Más en el caso de Villanueva. Y creo que es una todo. justificación para una precampaña que tiene como objetivo, en el caso de Ricardo Villanueva, posicionarlo electoralmente y no convencer a la Asamblea de Delegados, que yo creo que Ricardo pues habrá visitado muy pocos de los delegados y pues sí, a muchos ciudadanos sin precampaña pues abierta, ¿no? Intensísima la presencia de la gente de Ricardo Villanueva en las calles, ¿no? Intensísima. Muchos cruceros los hemos visto. En la mañana iba hacia la universidad, en 4 semáforos consecutivos me tocaron gente repartiendo calcas, propaganda electoral, ¿no? Y bueno, si eso no son actos anticipados de campaña, pues bueno. Así es. Enrique, otros temas en el ámbito nacional que de alguna manera tendrán repercusión en la localidad. A mí me gustaría, si te parece, Enrique, hablar de la renuncia esta semana de Alejandro Encinas, quien deja oficialmente el Partido de la Revolución Democrática. Hay versiones en el sentido de que Encinas podría integrar un nuevo frente. Se ha dicho que no se sumará a Morena. El partido de Andrés Manuel López Obrador, y que sí, en contraparte, estaría pensando en integrar un frente de militantes de izquierda en el que además tuvieran cabida activistas, organizaciones civiles, intelectuales, algo muy similar a lo que ocurrió con el Frente Amplio en Uruguay, que hoy por hoy es una fuerza muy intensa que incluso ha llevado a Tabaré Vázquez ya a la presidencia, ¿no? Sí, y bueno, ha gobernado Uruguay en los últimos 22 años, ¿no? Es una fuerza política muy importante. Sin embargo, Belén, yo creo que es mucho más discreto lo que está buscando Alejandro Encinas. A corto plazo, si es un movimiento político, yo creo que al final, y por la forma en que se han trazado algunas alianzas, puede estar más vinculado, por ejemplo, el Partido del Trabajo, ¿eh? Pero bueno, siguen siendo especulaciones. Ayer tuve la posibilidad de entrevistar a Carlos Navarrete, presidente del PRD, en el radio, y él me decía que, pues en general notan que Alejandro Encinas tenía poca actividad en el partido desde hace buen tiempo. Es decir, Alejandro Encinas dejó el PRD prácticamente en 2012, tenía algún tipo de contacto, pero en general, dentro de la actividad partidista, Alejandro Encinas ya no era muy tomado en cuenta. Sin embargo, Belén, y esto sí hay que decirlo, creo que es un elemento más de una crisis del PRD que creo que es muy profunda, ¿no? En general. No, estamos hablando de que si notamos las últimas encuestas, el PRD está entre 11 puntos y 15%. Para una elección intermedia es bajísimo y el PRD se puede ir a una tercera o hasta cuarta fuerza, pero demasiado lejano de los primeros dos, ¿no? Que hasta el momento son PRI y PAN en términos de intención de voto. Creo que el PRD está en unos escenarios más complicados desde el 89, ¿no? Sin duda alguna, y me parece que el reto de Navarrete no es nada sencillo, como bien lo mencionabas, se ha ido desgranando la mazorca con liderazgos muy fuertes que ya están fuera del partido. Cuauhtémoc Cárdenas, recientemente líder moral y además fundador de este partido. Andrés Manuel López Obrador, que también de alguna manera pues ya estaba separado, ¿no? Y temas que hay que decirlo, por ejemplo, la salida de Mario Delgado del PRD, que se va a Morena, pues también es un anuncio de que Marcelo Ebrard pronto dará el paso, es uno de los hombres más cercanos a Marcelo Ebrard. O por ejemplo también que Armando Ríos Peters no haya aceptado la candidatura de Guerrero cuando estaba arriba en las encuestas, pues también te habla de dificultades, ¿no? El PRD se juega sobre todo en 2 elecciones que para ellos son muy importantes, una es Michoacán y otra Guerrero. Y veremos también qué pasa con estas voces que piden la refundación sí o sí del partido y las consecuencias que tendrán estos reacomodos, estas salidas en los estados. ¿Cómo quedarán las diferentes entidades, sobre todo considerando los grupos internos que hay al interior del PRD? Y el DF. Y el DF, porque claro, la joya de la corona. En la última encuesta Asamblea Legislativa que publicó el diario Reforma, ya ponía al PRD como segunda fuerza política, es decir, detrás de Morena. En las delegaciones sigue siendo primera fuerza política, ¿no? Varias delegaciones del PRD tienen mucha fuerza. Sin embargo, de votos a Congreso, Asamblea Legislativa del DF, Morena ya está como primera fuerza política. Oye, perdón que me ría, pero ahora que mencionabas a Reforma, me acordé del contramedio, se le puede decir así, el Deforma, que no sé si tuviste oportunidad de ver. Bueno, para quienes no saben, Deforma es un medio a través de internet que básicamente se dedica a la parodia, ¿no? de las noticias, y que por cierto muchos han ido con la finta, si me permite la expresión.
y veía hoy por la tarde que decían que el PRD había contratado una orquesta de violinistas, ¿no? En la que el barco se hundía para que tocaran ahí a la mientras... especie Titanic, ¿verdad? Sí, pero bueno, así están las cosas en el PRD, donde tampoco cantan mal las rancheras en cuanto a conflictos internos y posibles salidas de ciertos liderazgos, es en el Partido Acción Nacional, ¿no? Con la entrevista también esta semana a Felipe Calderón, quien estaba en Davos, Suiza, y ahí ha hecho algunas declaraciones para medios, algunos nacionales e internacionales, en donde desliza la posibilidad de crear una opción política porque insiste que al Partido Acción Nacional lo están arruinando los mismos panistas. Es de todos conocido el enfrentamiento claro y abierto que ha mantenido con el actual dirigente, que por cierto acaba de regresar después de una licencia de 4 meses, Gustavo Madero, ¿no? Y lo que le hicieron a su esposa también. Bueno, es que esa dinámica, Belén, creo que es la perversa, ¿no? O sea, alguien como Gustavo Madero, que deja la presidencia, se la deja encargada a Ricardo Anaya, después regresa a la presidencia, lo nombra coordinador parlamentario para que después él sea el coordinador parlamentario después de la elección de 2015. Creo que es algo, digamos, que se lo preguntaremos a nuestro invitado, Alfonso Petersen, pero que no creo que Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza hubieran estado muy contentos con maniobras de este tipo, ¿no? Como la de Gustavo Madero a nivel nacional. Veremos qué pasa y si realmente Felipe Calderón, expresidente de México, concreta pues esta posibilidad que por ahí desliza. Va a pelear el partido, ¿eh? Eso me queda Sin claro. duda alguna. Bueno, tenemos que hacer una pausa brevísimamente y tratándose de un día como hoy, que es viernes, que ya estamos un poquito más relajados, la precandidatura de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tal? A la alcaldía de Cuernavaca. Ahí la dejamos entre nada Cuauhtémoc más y Lagrimitas te veas. Bueno, ahí la dejamos nada más para la colación de este viernes, ¿no? Para que este día se vaya a descansar un poquito más tranquilo, para quienes tenían la preocupación de si Cuauhtémoc o no se iba a lanzar a la política. A Cuernavaca. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos con mucho más. Esto es Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas y como les anunciamos en el primer segmento, vamos a platicar con Alfonso Petersen Fara. Él es precandidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara. Y antes de saludarlo y comenzar con las preguntas, vamos a escuchar algo de su semblanza. ¿Qué ha hecho Alfonso Petersen en la política? Alfonso Petersen, precandidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Guadalajara. Su larga trayectoria en las administraciones públicas incluye haber sido presidente municipal de Guadalajara en el periodo 2006-2009, con una votación de 380,000 sufragios, el caudal más numeroso de votos en la historia de la capital. Asimismo, Petersen Fara se ha desarrollado como secretario de Salud en las administraciones de Francisco Ramírez Acuña y en la segunda parte del sexenio de Emilio González Márquez. En los últimos años, trabajó en la Secretaría de Salud a nivel federal, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora afronta el reto de ser precandidato a Guadalajara, contienda que se definirá con el voto de la milicia panista el próximo 8 de febrero. Alfonso Petersen, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Enrique, buenas noches, Belén. Muchísimas gracias por la Bienvenido, invitación. doctor. Un gusto estar con ustedes. Alfonso, y pues la pregunta obligada, ya fuiste alcalde de Guadalajara, ¿por qué una segunda oportunidad? Bueno, la verdad las cosas que trabajar para Guadalajara siempre es un gusto. A mí realmente me apasionó mucho ser alcalde de Guadalajara. Tuve la oportunidad en un periodo muy interesante, 2007-2009, un periodo donde nos tocaron varios retos, algunos retos relacionados con la preparación de los Panamericanos, otros relacionados con temas ya de la seguridad. Y bueno, la verdad es que ser alcalde de Guadalajara sin duda me dio una gran oportunidad de poder estar muy cercano a la gente y de poder dar resultados muy positivos. Y creo que volver a Guadalajara sin duda me permite no solamente aprovechar la experiencia anterior, sino particularmente atender lo que Guadalajara está sufriendo de manera muy contundente y que sin duda hay que reconocer nos duele a todos los tapatíos. Doctor, me llama la atención algo que le he venido escuchando desde que empezó con mayor fuerza su precampaña en los medios de comunicación. Hace referencia casi que particularmente a los Juegos Panamericanos, Sí. cuando ha sido un tema que ha sido utilizado por la militar, ahí estamos ya, perdóneme usted que se nos activó una cosita aquí en el internet, estamos totalmente en vivo, entonces Exacto, estas cosas nos suceden en vivo. Le decía lo de los Juegos Panamericanos, que ha sido utilizado incluso por sus adversarios, más como una forma de ataque, porque ha sido cuestionado sin duda alguna el gasto que se realizó también desde la alcaldía de Guadalajara cuando usted estuvo al frente,
¿por qué usted utilizarla como casi que de bandera en la precampaña? Bueno, no es que lo utilice de bandera, sin embargo, sí creo que es importante reconocer que es una oportunidad que a mí me tocó y una experiencia maravillosa. Yo a mí me tocó ser presidente municipal de Guadalajara y presidente del comité organizador de los Panamericanos durante la primera etapa, una etapa donde tuvimos la responsabilidad de conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de los espacios deportivos panamericanos, una inversión de más de 1,000 millones de pesos que hoy precisamente es parte de la infraestructura muy importante de nuestra ciudad. Hoy para fines prácticos podríamos hablar de que Guadalajara es la tercera ciudad más importante en equipamiento deportivo de toda Latinoamérica, lo que sin duda nos debe hacer sentir muy orgullosos a todos los tapatíos, pues porque tenemos un estadio, por ejemplo, el Estadio Panamericano, que hoy es el Estadio de los Charros, que esperemos que sigan ganando la serie, pero que realmente es un verdadero orgullo tener un espacio como ese para una serie como la que estamos viendo en este momento, o por ejemplo los espacios de las albercas que están en el Metropolitano, los espacios relacionados con otro tipo de actividades, que al final de cuentas, insisto, creo que generan una muy buena experiencia para Guadalajara. Por supuesto que no dejo reconocer que hay muchas dudas respecto a la organización posterior de los Panamericanos, que es una parte que podríamos platicar en algún momento, pero que creo e insisto que la parte más importante que a mí me tocó trabajar como presidente municipal de Guadalajara y presidente del comité organizador fue la gestión de los recursos para llevar a cabo la construcción de los espacios deportivos, que hoy, por cierto, se convierte en uno de los principales retos que tiene Guadalajara. Hoy Guadalajara tiene una situación financiera que requiere precisamente una capacidad de gestión contundente para poder atender esta situación. Pero Alfonso, no, digamos, cuando hacemos el balance, tú ya decías, digamos, como el rostro positivo de los Panamericanos, pero cuando hacemos un balance, pues ni nos dinamizó económicamente, ni la ciudad se volvió en un centro turístico, como se iba a decir, ni en una capital del deporte, mucha corrupción, mucho tráfico de influencias. Pues de pronto también los Panamericanos, creo que a la luz de lo que sucedió, pues podemos decir que medio fueron un fracaso, ¿no? Yo no pensaría que fueron un fracaso. Yo creo que sí es importante reconocer que a lo mejor muchas expectativas que tenían planteadas muchas personas no se cumplieron. Eran muy altas. Pero, por ejemplo, a mí la etapa que me tocó vivir, precisamente en los 2 años, digamos, hasta 2 años antes de la organización de los Panamericanos, recuerdo muy bien un ejemplo, como un hotel que está en López Mateos, esquina Lázaro Cárdenas, que los promotores del hotel llegaron a decirme, necesitamos acelerar el proceso de construcción, porque si nosotros iniciamos 2 meses antes de que los Panamericanos lleguen la operación, el retorno va a estar mucho más corto que lo que necesitaríamos sin los Panamericanos. O sea, hubo mucha inversión económica en Guadalajara, hubo mucha generación de empleos, que a lo mejor no estuvo directamente relacionado con lo que mucha gente pensaba. Quizás los restauranteros no vieron tan llenos los restaurantes como se imaginaban. Quizá los taxistas no vieron tan solicitados sus servicios como se imaginaban, pero lo que es un hecho es que, por ejemplo, la infraestructura general, creo que sin duda fue un impulso muy importante para la ciudad y algo que nos debe dejar un legado que en este momento realmente creo que es importante reconocer. Guadalajara necesita proyectos a largo plazo. Sí. Y Guadalajara hoy, fuera de la ciudad creativa digital, que debo de reconocer que aunque fue un proyecto iniciado por el presidente Calderón, se le ha dado una continuidad, no ha tenido el impulso necesario para darle a Guadalajara ese proyecto de futuro está que parado. sin duda hoy requiere. Está parado. Y yo creo que eso es un proyecto que aunque está parado, sigue vivo, sí, claro, hay que retomar, porque insisto, algo que es fundamental en este momento para Guadalajara es tener un proyecto de futuro. Y la ciudad creativa digital, además con riesgo de que la retome el gobierno federal ante pues esta, digamos, lentitud con la que el gobierno ha llevado a cabo los proyectos, ¿no? Pareciera que el gobierno federal está intentando Este año el presupuesto de la ciudad creativa digital es 90% federal y solo 10% estatal. Eso te habla del tipo de prioridad que tiene la administración estatal. Y yo creo que por otro lado también es muy importante que la administración municipal se involucre, porque el proyecto de Ciudad Creativa Digital sí es un proyecto de inversión, sí es un proyecto de generación de empleos, pero también es un proyecto de recuperación del espacio público, específicamente del centro histórico, que pues forma parte de este contexto. Doctor, para avanzar un poco sobre el tema de los Panamericanos y no atorarnos ahí, hay sin embargo un aspecto importante que es el de los recursos, de cómo se manejaron, y hay pues digamos algunas evidencias de que no se manejaron adecuadamente, que la auditoría está en marcha y se han hecho algunas observaciones específicamente en lo que a Juegos Panamericanos se refiere y el endeudamiento de la propia entidad con la celebración de estos Juegos. Si usted tuviera que evaluar su gestión específicamente en lo que se refiere a Juegos Panamericanos y su posible involucramiento en el manejo de los recursos, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo les podría decir con toda claridad que a mí la etapa que me tocó presidir los Juegos Panamericanos fue una etapa que estuvo mucho más enfocada, insisto, a la generación de infraestructura. La generación de infraestructura no lo opera directamente el comité organizador, sino para eso hay instancias, tanto en el gobierno del Estado como en el gobierno federal, que llevan a cabo estas acciones. Por supuesto que yo estoy absolutamente convencido y tranquilo en cuanto a la gestión que hicimos. En su momento, si hay alguna observación, la atenderemos con mucho gusto, pero lo que sí quiero ser muy claro y muy enfático es que lo más importante de todo es que gracias a los Panamericanos
hoy en Guadalajara existe una infraestructura que sería impensable mediante otro mecanismo. Una infraestructura que hoy incluso nos permitió competir por el Mundial de Natación, que lamentablemente habíamos ganado y posteriormente se canceló. Nos permitió competir por la Olimpiada Juvenil, que lamentablemente por situaciones externas se canceló, pero al final del camino lo más importante es que la parte fundamental que tiene que ver con la infraestructura y específicamente con la prestación de servicios por parte de la ciudad estaba total y absolutamente cumplimentada. Alfonso, y en los temas que tras tu administración han sido de alguna forma polémicos, como el tema de las banquetas, a la luz, después de algunos años de las banquetas de Vallarta, a unos años de tu administración, ¿crees que cometiste errores en ese tema? ¿Los reconoces? ¿Has hecho autocrítica en el tema? Bueno, por supuesto que yo creo que hay muchas cosas que la experiencia nos permite mejorar, ¿no? Digo, no creo que el haber tenido la experiencia de haber sido presidente municipal de Guadalajara, pues no me genere de alguna manera también pues una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente en algunos aspectos. En el caso de las banquetas de Vallarta, creo que cometimos un error, haber querido hacer la obra en un tiempo demasiado corto, cuando encima teníamos eventos internacionales muy importantes, como la propia visita del presidente Obama, que eso nos bloqueó precisamente el avance en las banquetas durante muchísimo tiempo por las condiciones de seguridad que requería esta situación. Me parece que ejemplos como ese son los que debemos de tomar para decir, bueno, vamos proyectando las cosas de maneras más, digamos, menos ambiciosas, más parciales, con la finalidad de ir logrando avances más importantes. Pero yo hoy sí les digo con toda claridad, las banquetas de Vallarta que no inician en federalismo, que inician desde el centro, marcan una realidad muy diferente de lo que es esta avenida, de lo que teníamos tan solo en el año 2007 cuando recibimos la administración. Y lo mismo podríamos decir del centro histórico. Hoy, por ejemplo, este plan que ha iniciado el Ayuntamiento de Guadalajara, que me parece muy adecuado, de lo que se conoce como Zona 30, es una continuidad de una política de respeto al peatón que nosotros iniciamos. Una política de respeto al peatón que nosotros iniciamos cuando las banquetas del centro no tenían ni 90 centímetros de ancho. Tragadas todas. Y además, ahí estaba el poste. Sí. De manera tal que imaginar a una persona que tuviera una discapacidad circulando una silla de ruedas por ahí era imposible. Sí. Además de que las banquetas, como claramente lo mencionas, Enrique, estaban tragadas por las calles. Tragadas de manera tal que el camión al dar vuelta se subía a la banqueta. Y si a eso le agregamos que había algunos espacios que ocupan las casetitas de teléfonos, etcétera, realmente creo que algo que debemos de reconocer es que la cara del centro histórico no solamente cambió desde el punto de vista de la imagen, sino particularmente desde el punto de vista de la protección de los propios usuarios. Doctor, desde que, bueno, ya veíamos en su semblanza algunos cargos que ocupó después de la alcaldía, pero también hubo un espacio de tiempo en el que no lo vimos con mucha presencia mediática ni tampoco en la política. ¿Qué estuvo haciendo? Y me gustaría también preguntarle, ¿qué encontró ahora que regresó al Partido Acción Nacional? ¿Cómo encontró a su partido? Bueno, el espacio que no me vieron, ¿no? es un espacio en donde fui invitado por el gobierno del presidente Felipe Calderón a coordinar el Consejo Nacional de Salud, que es uno de los consejos que tiene la Secretaría de Salud Federal y que se encarga precisamente de lo que es la coordinación de todas las entidades federativas en temas de salud pública. Después, cuando llegó la administración actual, la Secretaría de Salud me invitó a continuar y continué todavía 2 años más, de tal manera que estuve 2 años, 8 meses en esta experiencia, siendo una experiencia muy enriquecedora, que me generó una gran experiencia y particularmente una oportunidad muy relevante para conocer la realidad de la salud, pues no solamente en Jalisco, sino en toda la República Mexicana. ¿Qué encuentro en el Partido de Acción Nacional? Bueno, a mi regreso ahora, y particularmente con esta participación donde he buscado la candidatura del Partido de Acción Nacional a presidente municipal de Guadalajara, encuentro un PAN que yo describiría con 3 características muy claras. Primero, un PAN ávido de que las cosas vuelvan a cambiar. Un PAN que realmente reconoce que estábamos mejor de como estamos ahora. Un PAN que realmente tiene la intención de que las cosas vuelvan a ser diferentes. Un PAN muy activo, mucho más motivado de lo que yo me hubiera imaginado. Acabamos de perder el gobierno del Estado hace 2 años y ya se siente un PAN muy activo, muy motivado. Y tercero, un PAN muy comprometido. Y eso la verdad me entusiasma mucho porque yo creo que es la manera como podemos de alguna forma acercarnos a los ciudadanos, cumplir con ese precepto básico que tiene el PAN, que reconocemos que durante los gobiernos pudimos haber perdido, que es la cercanía con los ciudadanos. Alfonso, ¿te preocupa que estamos a mediados finales, ya casi de enero, y tus contrincantes, sobre todo el precandidato del PRI y el precandidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, pues están por todos lados? Prácticamente nos vamos a dormir y los escuchamos, nos vamos a bañar y ahí están los anuncios. ¿Te preocupa que te estén tomando una ventaja amplia de cara al proceso electoral? Bueno, la verdad de las cosas es que yo creo que ese es un asunto que sí tiene que ser muy bien delimitado por las autoridades electorales. Hoy estamos ante 2 candidatos que realmente no son precandidatos, son ya candidatos, por eso les llamo con todas sus letras, y que están utilizando los tiempos de la precampaña que la ley electoral establece de manera muy específica, que son tiempos para que los partidos designen a sus candidatos para hacer una evidente exposición abierta.
Creo que el INE, de manera responsable, tomó las medidas cautelares que todos conocemos. Lamentablemente el tribunal, de manera, desde mi punto de vista, inadecuada, toma una decisión contraria y hoy da marcha atrás de esta decisión. Pero bueno, Belén, Enrique, al final del camino, lo que nosotros estamos claros es que si queremos gobernar haciendo cumplir la ley y cumpliendo la ley, necesitamos cumplirla desde el principio. Pero sí hubo un retraso en la salida a los espacios públicos, ¿no, doctor? Ustedes empezaron, digamos, propiamente la utilización ya de los spots a partir de esta semana, si no mal recuerdo, el lunes por ahí. Nosotros estamos en un proceso interno real. Nosotros somos, en este momento, César y yo, somos 2 candidatos reales, con condiciones de competencia, con condiciones para poder acceder precisamente a esta candidatura, que estamos trabajando precisamente con la militancia panista. Por supuesto que vamos a hacer exposiciones externas para motivar la militancia, particularmente ahora que ya se viene el proceso, que termina este 8 de febrero, cuando todos los miembros activos del Partido de Acción Nacional somos convocados a los centros de votación para definir a nuestros candidatos. Sí, claro que vamos a tener una mayor exposición, pero creo que es importantísimo reconocer que independientemente de lo que la ley o no dice, lo que es absolutamente claro es que es increíble que con el $1,050,000 para fines prácticos que tenemos autorizado, se pueda hacer una campaña de la magnitud que está haciendo el PRI y de la que está haciendo el Movimiento Ciudadano. Perdón, pero no nos chupamos el dedo a los ciudadanos. Eso es un insulto a la ciudadanía, un insulto al proceso electoral y la verdad de las cosas es algo que definitivamente debemos de rechazar todos los ciudadanos porque es una evidente y flagrante violación a la ley. Vamos a ir un corte en perspectivas, vamos a ir platicando con Alfonso Petersen. Al regresar del corte vamos a En la Mira. ¿Qué le preguntan los presidentes de algunos partidos políticos contrincantes del PAN? Regresamos a Perspectivas. Regresamos a Perspectivas y vamos ahora a nuestra sección En la Mira, donde distintos dirigentes políticos del Estado le hacen preguntas, en este caso Alfonso Petersen, nuestro invitado de hoy. Vamos primero a escuchar a Hugo Luna, él es presidente estatal de Movimiento Ciudadano. Pregunta para Alfonso Petersen, que si nos puede explicar dónde está la comprobación de todas las cuentas públicas y de todo lo que le debe a los tapatíos de la etapa en que fue presidente municipal. ¿Tu respuesta, Alfonso? Bueno, saludo a Hugo Luna y les comento que efectivamente el proceso actual de fiscalización que establece la ley de manera muy clara considera que los presidentes municipales o los funcionarios públicos son supervisados en cuanto al ejercicio de los recursos y hay un procedimiento específicamente marcado por la propia ley. En este momento nosotros estamos en la última etapa, una etapa en donde ya reintegramos toda la información que consideramos suficiente para que la auditoría la considere y de acuerdo a eso solventar todas las observaciones. Es importante comentar aquí, Enrique Valencia, si me lo permiten, que lo que nosotros tenemos son observaciones, no faltantes, como Movimiento Ciudadano ha querido engañar a la gente. ¿Cuál es el total de observaciones, perdón? El total de Alfonso? observaciones que tenemos se suma 209 millones de pesos, Okay. El total de faltantes es 0. Observación significa que la auditoría solicita que nosotros, en calidad de exfuncionarios, llevemos la documentación que consideramos necesario para solventar las dudas respecto a los mecanismos mediante los cuales se deben de ejercer los recursos públicos. De acuerdo con la información que nosotros tenemos de los abogados y contadores que nos acompañan en este proceso, todo eso ya está solventado y esperemos que ya en los próximos días, porque de hecho el plazo se vence a principios de febrero, la auditoría dictamine que la totalidad de las observaciones han sido total y absolutamente solventadas. Doctor, de alguna manera aclara usted estos rumores en el sentido de que habría aceptado la precandidatura de su partido a cambio de que le aprobaran la cuenta pública 2009. Bueno, por supuesto que los aclaro de manera categórica. Yo soy un panista de corazón, soy un panista de muchos años en el Partido de Acción Nacional, soy una gente que cree en el PAN y que estoy trabajando precisamente por la propuesta política del PAN. No estoy aceptando una candidatura de un partido político diferente, no estoy chapulineando de partido, no estoy siendo incongruente como algunos otros lo están siendo, que cuando no logran un proyecto político en un partido van y lo buscan en otro. No, no es mi caso, Belén. Enrique, mi caso es una convicción muy clara con el proyecto de Acción Nacional. Pero en el PRI no hubo una llamadita para decirte, oye, Alfonso, acepta la candidatura, te ayudamos. En el PRI no Nada. es solamente una llamadita, y se los digo con toda claridad. En el PRI, claro, hay nerviosismo porque les vamos a ganar. Vamos ahora a escuchar la segunda pregunta. Es de Raúl Vargas, dirigente estatal del PRD en Jalisco. Alfonso, ¿por qué tenemos que suponer que en esta ocasión que pretendes ser nuevamente candidato y eventual presidente en Guadalajara,
¿Por qué creer que va a ser diferente si un sinnúmero de proyectos que animaste en la pasada administración no se concretaron? Y no solo no los vimos materializados, sino que le abonaron importantemente al endeudamiento que tiene Guadalajara. Si bien el endeudamiento no se puede explicar solo de tu administración, sí podemos ver que muchos de estos proyectos no los vimos concluidos. ¿Por qué tiene que ser diferente esta vez? Ahora sí que de doctor a doctor. ¿Qué le Así es. respondes, Alfonso? Bueno, saludo a Raúl y les comento que efectivamente durante el tiempo que estuve como presidente municipal le apostamos una gran cantidad de proyectos para Guadalajara, porque yo creo que Guadalajara requiere precisamente una visión de futuro y porque Guadalajara requiere pensar en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Algunos de estos sí se concretaron, ya mencioné algunos, otros lamentablemente no se concretaron, como el hecho de construir la Villa Panamericana en el contexto del centro histórico. Creo que el paso del tiempo nos ha dado totalmente la razón. Es una verdadera tragedia que no se haya construido la Villa Panamericana. Hoy tendríamos unos espacios de vivienda que permitirán a los tapatíos no solamente disfrutar de ese gran espacio que es el centro histórico, sino también de tener un espacio, pues obviamente mucho más seguro, con más presencia social, con mucho mejor aprovechamiento de la infraestructura. Al final del camino lo que es absolutamente claro es que el centro histórico es el sitio donde tenemos mejores condiciones de vivienda, hablando de servicios de salud, educativos, de transporte, de agua, de drenaje, etcétera. De tal forma que lo que le contestaría a Raúl de manera muy clara, primero en cuanto a la duda que tiene del endeudamiento, por supuesto que nosotros no contribuimos de manera tan contundente para el tema, y en segundo lugar, pues insistir en que pues gracias a la adquisición de esos terrenos que se hicieron con el recurso que se solicitó para este fin, pues hoy tenemos un espacio maravilloso para construir un proyecto tan importante como la Ciudad Creativa. Pero es cierto que el aumento de la deuda comenzó en tu administración. Es más, con Emilio González. No, nosotros recibimos la administración con 2.200 millones de deuda, nosotros pedimos 500 millones adicionales, que fue lo que se invirtió en el centro y la compra de los terrenos, y posteriormente la siguiente administración solicitó 1.100 millones de pesos. Ahorita está en... La deuda debe estar en 3.500 millones de pesos aproximadamente, la deuda de largo plazo. Pero ahorita la preocupación, Belén Enrique, no es la deuda de largo plazo. La verdad es que la deuda de largo plazo es muy manejable porque es tan a largo plazo que se habla solamente del servicio de la deuda. El problema ahorita es la deuda a proveedores que se tiene, que se habla de más de 1.000 millones de pesos. Y el otro problema es la deuda que se tiene como consecuencia de laudos laborales, que se habla de cerca de 900 millones de pesos. Entonces tú nada de deuda. ¿Te comprometes a no endeudar más a Guadalajara? No, creo que Guadalajara en este momento no está en condiciones de endeudarse. Creo que Guadalajara necesita una gestión específica, similar a la que hicimos en 2007-2009, para concretar recursos federales que nos permitan atender las necesidades básicas del municipio de Guadalajara. Y en contraparte, más bien, tendría que ser uno de los trabajos más intensos, ¿no? El sanear las finanzas de este ayuntamiento que ha sido considerado uno de los más endeudados en el país y que dicen algunos también lo hace poco atractivo porque un alcalde sin dinero, pues yo es creo que pobre, lo más importante... un alcalde pobre o un pobre alcalde, depende cómo se quiera ver. Lo más importante, Belén, es aprovechar lo que Guadalajara tiene ya para poder generar proyectos de inversión de largo plazo que no dependen del recurso del municipio, sino de la convocatoria precisamente de los inversionistas. En segundo lugar, insisto, una gestión con el gobierno federal y particularmente con el Congreso de la Unión, en donde se necesita tener presencia de diputados afines a los proyectos para poder sacar adelante esa necesidad. Y tercero, por supuesto, una política de austeridad contundente que permita ahorrar al máximo los recursos para poder salir adelante de esta situación. ¿Y con el gobernador si irías a tocarle la puerta y decirle, gobernador, algo para la capital? Por supuesto que todo el que tenga una puerta que se pueda tocar para este fin, la tocaré. Y bueno, hablando del gobernador y del Partido Revolucionario Institucional, vamos a escuchar a Miguel Castro, el expresidente del PRI en Guadalajara. Bueno, ahorita le haremos la pregunta. Y aparte, no solo presidente, coordina la campaña de uno de los contrincantes de Alfonso Petersen, ¿no? De Ricardo Villanueva. De Ricardo Entre Villanueva, otras cosas. Entre otras cosas. Pero bueno, Alfonso, y mientras tenemos la pregunta para todo el auditorio, en temas de reestructuración, ¿has pensado algo en términos de nómina? ¿Qué hacer? Digamos, está todo el tema de los laudos. ¿Has pensado algo de cómo se puede reestructurar el ayuntamiento? Yo creo que la reestructura del ayuntamiento en el tema específico de los recursos humanos requiere 4 pasos importantísimos. El primer paso que requerimos es ya realmente analizar si las personas que están trabajando en el ayuntamiento son necesarias para la función que están haciendo. Segundo, si el sueldo que tienen asignado corresponde a la responsabilidad que tienen. Tercero, pues es muy importante rescatar toda la gente que está en este momento en laudos laborales y hacer una negociación que nos permita cortar esa situación, porque se está convirtiendo en una bola de nieve que se calcula que crece entre 1 y 3 millones de pesos diarios.
Y la cuarta cosa fundamental es, sin duda, fortalecer los servicios que presta el ayuntamiento mediante el fortalecimiento del personal operativo. Ahora sí, escuchamos a Miguel Castro, presidente del PRI Guadalajara. Si él tuviera condiciones para tomar decisiones nuevamente en el tema del Parque Morelos, pues qué determinaciones tomaría con los terrenos que en aquel tiempo plantearon para el asunto de las vías panamericanas. Bueno, la respuesta que tendría para Miguel, a quien saludo también, es que esos terrenos que fueron adquiridos para la construcción de la Vía Panamericana y que posteriormente fueron dedicados precisamente para el proyecto de Ciudad Creativo Digital, no fueron otorgados al proyecto de manera aleatoria, sino que fueron seleccionados de manera muy específica por el MIT, que es la universidad número 1 actualmente rankeada en el mundo, cuando fue esta contratada para determinar dónde se debería de construir la Ciudad Creativo Digital. Creo que sin duda esta es una opinión técnica muy importante, creo que es una opinión técnica a la cual nos debemos de sumar y por supuesto que habremos de llevar a cabo una gestión para darle continuidad a este proyecto que, insisto, independientemente de que es el mejor proyecto económico que en este momento está identificado en Guadalajara e incluso en el centro de la República, independientemente de que es un proyecto económico de futuro que podría generar una gran cantidad de empleos para los tapatíos, pues también es importante reconocer que es un proyecto que tendría o cumpliría con el objetivo que nosotros planteamos cuando adquirimos los terrenos para construir la Villa Panamericana, recuperar el centro histórico. Doctor, ¿qué factores evaluó al momento de aceptar esta precandidatura? Y lo digo específicamente en cuanto a la imagen que tiene su partido frente a la ciudadanía. No es un secreto que los actos de corrupción han empañado la imagen de un partido que venía pregonando dentro de sus preceptos, pues precisamente la transparencia, la honradez, sí. la honradez, ¿no? Básicamente, y que a través de diferentes acontecimientos, pues vimos que algunos de sus militantes fallaron. El reflejo de esto está en la votación, pierden la gubernatura, pierden las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara y la mayoría en el Congreso. En este sentido, la pregunta en concreto es, llega usted a un partido que no tiene ni la mayoría en las preferencias y que además su imagen tampoco es la óptima. Bueno, yo hago efectivamente un partido que acaba de ser opción de gobierno, que está ante situaciones de cuestionamientos, entre paréntesis, yo insistiría, cualquier situación de cuestionamiento que se investigue a fondo y que se sancione, y se sancione con todo aquellos que cometieron acto irregular, aquellos que abusaron del ejercicio del poder, aquellos que cayeron en la tentación de la corrupción. Esa parte creo que es importantísimo que se resuelva en las instancias que le corresponden. Por mi parte, bueno, efectivamente, sé la situación por la que está pasando el PAN, reconozco el momento que estamos viviendo, pero también creo en el PAN. Creo en el PAN como opción política, creo en el PAN en cuanto a sus orígenes, creo en el PAN como una opción ciudadana. Creo, por supuesto, que el PAN tiene que aprovechar de los errores para lograr mejores resultados. Creo que el PAN, de frente, y lo digo con toda claridad, tiene que pedir con humildad perdón a los ciudadanos en aquellas acciones donde nos pudimos haber equivocado. Hubo errores humanos, hubo errores motivados, hubo situaciones que no son errores, pero que han sido utilizadas como tal, pero que al final de cuentas el ciudadano tiene que valorar y comparar lo que tenía y lo que tiene. Y sobre todo, qué opción de futuro tiene ante las diferentes propuestas políticas. Yo insisto, yo me siento muy orgulloso porque soy un panista de cepa, soy un panista de corazón, soy un panista que cree en el PAN. No soy un vividor de la política que se la pasa brincando de partido en partido a ver dónde puede encontrar una opción o dónde puede encontrar la candidatura que a lo mejor el partido del que venía le negó. Y eso aparte me parece que es un tema de convicción que me permitiría pues, empatar los programas de gobierno con la oferta que está ofreciendo el PAN a los ciudadanos. Retomando un poco el planteamiento de Belén, y nos queda un minutito, unos 30 segundos para irnos al corte, creo que es cierto el tema de poder pedir perdón en el tema del PAN, sin embargo, son cuestiones que siguen sucediendo, es decir, el PAN ha sido muy laxo en materia de moches, en materia de combatir la corrupción, Rodolfo Campo y el CIAPA, el sexenio de Emilio González, es decir, no hemos visto un PAN que castigue internamente la corrupción y la gente dijo, pues bueno, es un partido que pregonaba la honestidad, pero que al final salió como todos los demás. Yo creo que aquí lo más importante de todo es reconocer que las instancias que deben de castigar este tipo de situaciones son las instancias que tienen capacidad de investigación. Enrique Belén, a mí me daría muchísima pena que a lo mejor alguna persona se viera sancionada por una supuesta acción, cuando a lo mejor es perdón que lo diga, un rumor, una denuncia de aquel que con irresponsabilidad trata de manchar la imagen de otro. Esto en la política es muy común.
La tentación de muchos políticos irresponsables de manchar la imagen de otros a través de denuncias inadecuadas, denuncias no sustentadas para llevar a cabo este tipo de acciones, es una tentación de muchos políticos. Pero para eso están las instituciones. Las instituciones para que lleven a cabo las investigaciones necesarias y, perdón que lo diga de esta manera tan clara, se sancione de manera contundente a todos los corruptos. Aunque el partido también tendría que hacer algo, ¿no? El partido lo que tiene que hacer es motivar que estas situaciones sucedan, creo yo. Tenemos que hacer ya una pausa, estaremos regresando ya al último bloque de este programa Perspectivas. Lo invitamos para que participe con sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales. En Twitter, @canal44tv, la cuenta de una servidora, @Belén_Zapata_M, y Enrique, tu cuenta. @EFTousaint con doble S. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y estamos a punto de entrar ya a la recta final de este espacio y también de entrar a nuestra sección de En 44 segundos, pero antes, Enrique, doctor Alfonso, si nos permite la lectura de algunos comentarios que nos han llegado a través de Twitter. Gabo Vázquez nos dice: se extrañaban los gobiernos del PAN, Poncho es el único que puede lograr un cambio. Y él también hace un comentario sobre la pregunta de Hugo Luna, que por cierto han sido muy polémicas, ¿eh? La que le hizo a Celia Fausto, de quién es Celia Fausto, sí, generó todo un debate en Twitter, si era sarcasmo o era real. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, ¿eso fue tu golpe? Le pregunta a Hugo Luna. Expliquen mejor dónde consiguió espectaculares a 4,800. Bueno, es una buena pregunta. Así es. Y que nos pase la dirección porque sí son muy necesarios. Pero se supone que el IEPC tiene costo por espectacular, ¿no? Se supone que tú no podrías decir, ahí me costó esto y a ti menos, ¿no? O más. Se supone, bueno, pero bueno. Ahí lo dejamos. Ahí lo veremos. Max Andrade nos dice, ¿por qué decidió Petersen participar en una candidatura testimonial? Es obvio que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Bueno, la verdad las cosas que yo no comparto el comentario de Max Andrade. Al final del camino me parece que hoy vamos a una elección en donde los ciudadanos van a tener una gran opción. Decidir si quieren un cambio. El único partido que representa el cambio es el PAN. El resto de los partidos políticos no son más que hijitos del PRI, no son más que nacidos del PRI, fundados por priistas, liderados por expriistas. De manera tal que si la gente quiere un cambio, como hoy nos lo ha demostrado, en las diferentes actividades que hemos llevado a cabo, la gente realmente quiere un cambio. En los estudios de opinión que tenemos, entre 7 y 8 cada 10 tapatíos quieren un cambio, y pues la única opción de cambio real es precisamente el PAN. Porque con el PAN pues no solamente ofrecemos un cambio de visión de gobierno, derivado que somos el único partido político que no proviene de decisiones del PRI, que no es un hijito del PRI y que realmente ofrece pues un cambio en paz. Dice Manuel Padilla también, el PAN ha sido de los mejores gobiernos municipales en el ámbito municipal, estatal y nacional. Pues de todo, ¿no? En redes. De todo. Sí, doctor, antes de entrar a nuestra siguiente sección y a propósito de los comentarios que ha hecho sobre los otros partidos, y también me llama otra vez la atención, se ha referido en 2 ocasiones al chapulinismo. En este sentido yo le preguntaría entonces, ¿por qué aceptar el apoyo de Fernando Garza, un panista que salió del PAN y que ahora está de regreso? La principal apuesta que yo tengo, Belén, es sacar al PAN unido. Yo creo que lo más importante de todo es reconocer que el PAN es una propuesta política que tiene muchos años de historia, que se fue creando con el tiempo, que de alguna manera motiva la participación de la gente por sus orígenes. De tal forma que lo que yo siempre he dicho es que lo más importante de todo es que hoy el PAN, los panistas, que tenemos una convicción, que tenemos un compromiso, que tenemos una visión, seamos los que estamos juntos. De tal manera que aquellos actores políticos que en un momento determinado, como el caso que se menciona, que estuvieron participando en otras ofertas políticas, pero que regresan al PAN, pero sobre todo que regresan a un trabajo con los panistas, pues sin duda son muy bienvenidos para fortalecer la candidatura de Alfonso Petersen. Dice Rafael Hernández, la precandidatura por un partido es una payasada y un gasto inútil cuando se es candidato único. Bueno, en tu caso no lo eres. En mi caso no lo soy, como le comentaba hace un momento. Estábamos 2, hoy no tengo la información definitiva de parte del tribunal, pero entiendo que ya se suma también Tomás Coronado, sí. Entonces somos 3 precandidatos, y perdón que lo diga, Enrique Belén, con condiciones reales de competencia, no con patiños, sino somos 3 candidatos serios que estamos precisamente en la búsqueda de este objetivo a través del trabajo con los miembros del Partido de Acción Nacional. Estamos ya entrando a nuestra sección en 44 segundos, doctor. Nos tendrá que responder a cada una de estas preguntas. Esperemos ¿44 para cada una? Para cada una. Esperemos que lo consiga. Yo creo que lo va a conseguir. Bueno, a ver, hay una pregunta que la tenemos que hacer obligadamente, sobre todo porque está permanentemente entre los rumores, los medios y los espacios políticos.
¿El PAN está sirviendo de comparsa al PRI para dividir la votación en Guadalajara y debilitar a Enrique Alfaro? Lo niego rotundamente. Hay que reconocer una cosa muy importante, la historia del PAN. En todo caso, quien debería contestar esa pregunta es Enrique Alfaro. Quizá el que le está quitando votos al PAN, que ha sido el partido político que es una real oposición al PRI, es precisamente el PAN. De tal manera que ante ese argumento lo que diré de manera muy clara es que, en todo caso, quien le quitaría votos al PAN, supuestamente, es Movimiento Ciudadano. ¿Cómo califica la precampaña de los precandidatos de otros partidos políticos y el gasto hasta el día de hoy? Pues lo califico como dos orígenes muy claros del PRI en el torno precisamente a la violación de la ley apostándolo a la impunidad. Es evidente la manera tan agresiva, tan abrumadora, tan excesiva que tanto Movimiento Ciudadano como el PRI han estado haciendo precisamente en esta precampaña, cuando todos sabemos quiénes son los candidatos que están no seleccionados, sino directamente designados. Ante la situación, yo esperaba honestamente una respuesta mayor del Instituto Electoral, esperaba una contundente respuesta del Tribunal, por supuesto que respeto las decisiones, pero no dejo de hacer un llamado a los ciudadanos a que realmente vean de manera clara y específica la abrumadora promoción que están haciendo estos candidatos y que pues obviamente han sobrepasado los niveles que teníamos autorizados para ejercicio de los recursos de manera contundente. Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene de Ricardo Villanueva? Perdón, ¿quién es Ricardo Villanueva? No. Bueno, por supuesto que es una persona a la que identifico en mi calidad de funcionario público, es una persona con la que sé que se ha venido trabajando aparte en el gobierno del Estado en diferentes ámbitos, pero con toda franqueza creo que pues, es un candidato que mete el PRI en unas condiciones muy complicadas, con un nivel de desconocimiento altísimo y con una oportunidad de salir adelante prácticamente nula. Alfonso, todas las encuestas ponen a Enrique Alfaro como puntero. ¿Lo ves hoy en día como el candidato a vencer? Yo lo veo hoy en día como el candidato a vencer. Me queda claro que la elección en Guadalajara se va a cerrar entre el Movimiento Ciudadano y el PAN. Al final de cuentas, el PRI ya se va. Es claro que los ciudadanos ya no queremos más al PRI en el gobierno y lo más seguro es que la candidatura se cierre entre el Movimiento Ciudadano y el PAN. Y en ese sentido, ¿qué fue, doctor, lo que quizá pudo haber, desde lo que nos está diciendo, debilitado al PRI, su candidato? ¿O realmente es que la gente ya no confía en el revolucionario institucional? No, yo creo que es una evidente falta de confianza en el revolucionario institucional por todas las acciones que nos hemos enterado. Creo que la sociedad hoy está verdaderamente lastimada, Belén, de todo lo que ha pasado en el país. La mayor parte de los tapatíos tienen un rechazo total precisamente a las acciones de gobierno que ha implementado el PRI, no solo en Guadalajara, lo digo con toda claridad, en los diferentes ámbitos de gobierno, pero específicamente en Guadalajara, pues le ha molestado muchísimo todo el tema de la seguridad pública, de la calidad de los servicios públicos, de la gestión del espacio público, de la abrumadora situación que está viviendo el centro histórico en torno precisamente al comercio ambulante, absolutamente desbordado, desorganizado. En fin, una serie de ejemplos que hoy nos dejan ver de manera muy clara que los tapatíos ya no queremos al PRI en el gobierno. Del 0 al 10, ¿cómo calificas la administración de Aristóteles Sandoval y cuáles han sido sus principales errores? Yo creo que la administración del gobernador, desde el punto de vista general, yo le pondría un 6. Me parece que ha tenido aciertos y ha tenido errores. Los errores son los que todos conocemos. El inicio de su administración fue terrible, pues con la lamentablemente pérdida del secretario de Turismo. El tema de la seguridad pública está terrible, no solamente en el ámbito municipal, sino también en el ámbito estatal. Pero creo que ha habido algunos aciertos. Por ejemplo, a mí el programa de Mi Bici me parece que es sin duda un éxito de la administración estatal, que le da seguimiento a las políticas públicas que nosotros iniciamos de fortalecimiento a la movilidad urbana no motorizada, con la única ciclovía real que existe en Guadalajara, que es la ciclovía de Federalismo, que tiene las condiciones necesarias de seguridad para que los ciclistas las podamos utilizar. Pero bueno, creo que a cambio de eso, pues sin duda ha sido ¿Pero no ves que se politizó mucho Mi Bici, por ejemplo? No, honestamente. Digo, lo trae el precandidato que es contrincante tuyo, lo vendió como su proyecto. Sí. Mi Bici, ¿no? Ricardo Perdón que lo Villanueva. diga, allá quien se lo crea, porque un secretario de Finanzas no tiene nada que ver con un tema de movilidad. Pero, claro. Pero bueno, allá quien se lo crea. Qué bueno que lo promocione en ese sentido. Yo, por supuesto, creo que es un gran proyecto y, por supuesto, que desde el Ayuntamiento de Guadalajara fortaleceríamos las acciones para poder hacer de Mi Bici pues, un programa que tenga mayor presencia. Doctor, ¿qué tanto alcanzó a penetrar la corrupción al Partido de Acción Nacional? Y si en ese sentido se necesitarían medidas drásticas como una refundación al interior del PAN. Yo creo que no se necesita una refundación, pero sí necesita un regreso a los compromisos, se necesita un regreso a nuestros orígenes. Yo cuando inicié mi precampaña la inicié precisamente en la rotonda de los jaliscienses ilustres, a los pies del monumento de Efraín González Luna, precisamente con ese mensaje. Necesitamos regresar a nuestros orígenes, necesitamos regresar a lo que somos, a lo que le propusimos a los ciudadanos, a que lo que siempre defendimos y rechazar aquellas actitudes de aquellos malos panistas que han utilizado el ejercicio de gobierno para obtener otro tipo de beneficios más en aspectos de carácter personal. En ese contexto, yo creo que el PAN sí necesita tener mecanismos y controles adecuados.
Por eso yo me sumo a la propuesta que hizo el presidente estatal del partido de que todos los precandidatos hagamos un estudio de control de confianza donde podamos de manera clara documentar que somos personas sanas, que no tenemos problemas emocionales o mentales, que no tenemos riesgo de adicciones, que no usamos drogas, que no tenemos que ver con el narco y que no estamos en actos de corrupción. Por último, que nos vamos, tu relación con Gustavo Madero, ¿cómo es? Es muy distante. La verdad las cosas es que solamente he tenido la oportunidad de platicar 2 ocasiones con él. La primera hace 3 años, cuando me invitó a ser precandidato a gobernador. La segunda hace aproximadamente 8 meses, cuando estaba precisamente en la precampaña para buscar la reelección. No tengo una relación cercana. Por supuesto que lo voy a buscar, porque algo que es importante es que el PAN Nacional entienda que Guadalajara es un nicho muy importante para el PAN y Guadalajara es sin duda una ciudad que tiene mucho que aportarle al panismo como política pública nacional. Un comentario más que nos llega de nuestro auditorio, el señor Edmundo Ibarrola. Dice, saludos al doctor Alfonso Petersen, soy de Zapopan, pero simpatizo al igual que mi familia con el doctor. Ojalá en Zapopan tuviéramos un candidato como él. Saludos. Muchas gracias. Nos vamos, Enrique. Doctor Alfonso Petersen, gracias por estar aquí en Me habían Perspectivas. prometido 2 horas, pero ni modo, muchas gracias. Ya habrá más, ya habrá más. No, bueno. Nos vamos a descansar, es viernes. Que tenga un excelente fin de semana, Enrique. Nos vemos el martes. Gracias, Belén. Nos vemos el martes. Hasta luego.